vamos a presentar a la doctora Soledad García. La doctora es médico ginecóloga de la Universidad San Martín de Porres, Fellowship International de Ginecología Infantil y de la Adolescencia, Fellowship en Ginecología en el Hospital Universitario Sant Joan de Déu en Barcelona, médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y médico asistente de la Clínica Good Hope. La doctora nos va a presentar conceptos actuales de la endometriosis en la adolescencia. Con ustedes la doctora Soledad García. Buenos días con todos. Nuevamente muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad me toca hablar sobre endometriosis en la adolescencia. Una vieja conocida o una nueva por conocer. Todos los años se publican más de 100 artículos al año sobre esta enfermedad. Y sin embargo, todos los años siempre tenemos conceptos nuevos, nuevas clasificaciones, incluso dentro de las mismas sociedades no existe un consenso único para esta enfermedad. Entonces, algunos conceptos, ¿no? La endometriosis obviamente son glándulas endometriales ectópicas, es una enfermedad crónica, no sabemos cuándo empieza, si empieza con la menarquia, antes de la menarquia, ni cuándo va a terminar, porque eso de que acaba con el climaterio muchas veces no es cierto. Tiene un amplio espectro de presentaciones clínicas, podemos tener síntomas digestivos, gastrointestinales, es recurrente, es progresiva, es poco entendida y es dependiente de estrógenos. Es la causa más común de dismenorrea secundaria en la adolescente. Afecta, se dice que en un 10 a 15% de las mujeres en edad fértil y el 5 al 21% de las mujeres con dolor pélvico crónico. También se describe una incidencia de 47% en adolescentes sometidas a la laparoscopía. Más adelante voy a mostrar algunas otras estadísticas. Y se habla hasta de un 67% en cirugías, encontrados en cirugías en pacientes adolescentes refractarias al tratamiento médico. Estamos hablando que afecta a más de 175 millones de mujeres en el mundo. Tenemos que empezar porque muchas adolescentes y muchas mamás de las adolescentes asumen como normal el cólico menstrual. ¿Hasta qué grado es normal? Hasta que la niña se desmaya, hasta que la niña tiene vómitos, náuseas, la regresan del colegio. Y entonces existe el concepto de los países como el nuestro, por ejemplo, de que hasta que se te acomode la regla, o conforme vaya pasando se te va a pasar el dolor, o cuando tengas tus bebés ya no va a tener dolor. Y debemos saber que más o menos del 25 al 38% de las adolescentes con dolor pélvico crónico vamos a encontrar cuadros de endometriosis. Y de 50 a 70% de las adolescentes con dolor pélvico no se va a controlar con los anticonceptivos ni con los AINES. Los estudios han demostrado que la endometriosis ocurre antes de la menarquia y entre 1 a 6 meses después de la aparición de la menarquia. Entonces, los conceptos de que empieza con la regla, de que tiene una relación directa con el inicio de la catamenia, pues muchas veces no se cumple, porque como sabemos incluso hay casos reportados de endometriosis en varones. Actualmente hablamos ya de fenotipos. ¿Qué fenotipos? 3. Endometriosis peritoneal profunda, endometriomas ováricos y endometriosis profunda. Entonces, actualmente estos son los fenotipos de los cuales estamos buscando estandarizar para fines de estudios. Pero también existen localizaciones extragenitales, como por ejemplo la pleura, el diafragma, el cordón umbilical. Entonces ya estamos hablando de pasaje de células endometriales de la mamá hacia el recién nacido, y el 30% va a estar asociado también a la adenomiosis. La adenomiosis es otra patología que cuando afecta a las adolescentes puede causar dolores pélvicos permanentes, periodo menstrual. Y bueno, algunas recomendaciones que más adelante daré. En cuanto a las teorías del origen de la endometriosis, muchas. Hay la teoría de la menstruación retrógrada, que ya se ha visto que no necesariamente cumple con todos los requisitos. La teoría de la metaplasia celómica, la teoría de la inducción, la teoría de los restos embrionarios, la teoría de las células progenitoras, la teoría de las metástasis benignas.
Cada una de estas explica una parte del origen de la endometriosis, pero lamentablemente ninguna explica totalmente cuál es el origen de la endometriosis. Por eso es que podemos tener endometriosis a distancia, como la pleura, como el pulmón, como el cerebro, o, como les mencionaba, endometriosis en varones, que no explican totalmente o que no encajan totalmente en ninguna de estas teorías. ¿Qué mecanismos moleculares tenemos? La supervivencia de las células endometriales, el ambiente hormonal alterado, dependencia estrogénica y resistencia a la progesterona, escape del sistema de limpieza celular, adhesión e invasión de las células endometriales, la neurooncogénesis, vasculogénesis y crecimiento, la inflamación, la progresión lesional. Y entonces, ¿qué de nuevo podemos encontrar? Bueno, encontramos el concepto de los 1000 primeros días de vida, que incluye la etapa fetal y los primeros 2 años de vida neonatal. Entonces, ¿a qué se está remontando actualmente gran parte de las patologías? Aquí es muy importante los primeros 1000 días que incluyen la concepción de ese nuevo ser o de esa nueva mujer. En un estudio de casos controles publicados en el 2016, se demostró que madres de mujeres con endometriosis habían fumado durante el embarazo. Entonces se habla de un mecanismo relacionado a la hipoxemia antenatal. Va a ser más frecuente en mujeres con complicaciones como prematuridad, como bajo peso al nacer, preeclampsia. Y se ha demostrado que una mayor exposición a andrógenos durante la vida fetal, y cómo lo evaluamos por la distancia entre el introito vaginal y el ano, se relaciona con una menor probabilidad de desarrollar endometriosis. Porque, como hemos visto en la lámina anterior, está muy relacionado a los estrógenos. Entonces hay un estudio donde se ha visto que la distancia nos puede marcar una mayor exposición a los andrógenos. Las niñas que presentan sangrado uterino al nacer tienen mayor probabilidad de hacer endometriosis. Se ha demostrado también que hay mayor posibilidad en aquellas recién nacidas que han sido alimentadas con leche artificial. Y si tomamos en cuenta la calidad de vida de las mujeres actuales, que la mayoría es independiente, pues muchas veces se suspende la lactancia tempranamente, o actualmente ya no se está dando de lactar. Entonces ya estamos hablando de nuevos conceptos. También se habla de un menor índice de masa corporal durante la adolescencia. En el caso de adultas, algunos hablan de un mayor índice por el proceso inflamatorio. Y como ya mencionó el ponente que me antecedió, pues se habla también que hay mayor incidencia en aquellas niñas que han sido víctimas de abuso sexual o maltrato físico. ¿Qué factores de riesgo tenemos específicamente en la adolescencia? La llegada de una menstruación antes o a una edad joven. Si observamos a nuestras pequeñas, por lo menos en el país, tenemos muchas niñas con exceso de peso y sabemos que el inicio de la telarquía, el desencadenante de que hagamos una pubertad temprana, está muy asociado al peso. El tipo de alimentación que estamos, constructores endocrinos que actualmente forman parte de nuestra vida, están haciendo que el inicio de la catamenia en nuestras niñas sea mucho menos que años atrás. Entonces esto es un factor de riesgo para endometriosis. Los ciclos menstruales cortos. Entonces a veces tenemos adolescentes que nos llegan o niñas que han empezado, púberes que han empezado la regla, que nos llegan con reglas de 20 días, de 18 días. Entonces esto es un factor de riesgo. Una menstruación que dura más de 7 días. Y luego nuevamente volvemos al concepto de las mamás, del hecho de que su primera regla duró 20 días. Es normal porque es la primera regla. O de repente no regló 2 meses y regla un mes. Es que como no regló 2 meses, se le acumuló la regla. Y muchas veces nos llegan adolescentes con anemias, adolescentes que están teniendo trastornos del ciclo 2-3 años, porque simplemente existe ese concepto de que con el tiempo se va a corregir. Las alteraciones que impidan la salida de la menstruación. Si tenemos una niña que nos llega con un IMI perforado, muchas veces de emergencia, vamos a encontrar que ha habido una menstruación retrógrada durante bastante tiempo, porque no es que en la primera regla ya se diagnostica. Muchas veces es un año de dolor crónico, constante, cíclico, y que de pronto se hace incontrolable y nos llega a la emergencia y nos damos cuenta
de que ya tiene un buen hematocolpos de 300, de 500, y eso ha condicionado una menstruación retrógrada. Como ya había mencionado, un índice de masa corporal bajo. ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico y el tratamiento de nuestros adolescentes? Es retardar la progresión de la enfermedad. Pero estamos hablando de adolescentes de 12, 13, 15 años que probablemente planean tener su primera gestación a los 35 o 40 años, que es lo moderno. Actualmente ya no vemos mujeres jóvenes embarazadas, sino más bien tenemos que estarlas animando de que ya se embaracen porque ya tienen 36, 38 y vienen a la consulta a decirte, estoy pensando embarazar. O sea, ni siquiera quiero embarazarme, estoy pensando o quiero congelar óvulos. Disminuir a largo plazo, obviamente, los efectos de esta enfermedad, ¿no? Que es el dolor pélvico crónico. Puede ser que la paciente llegue a la menopausia y diga, por fin, se acabaron los dolores. Y no, se queda con un dolor pélvico crónico que muchas veces, aún haciendo tratamientos de repente reductivos, una histerectomía, persiste el dolor por las consecuencias del síndrome adherencial, por la invasión que muchas veces ha habido de esta enfermedad hacia otros órganos como vejiga, como intestino. Y lo más importante, mejorar la calidad de vida de los adolescentes. ¿Cuántas veces nos ha llegado a las adolescentes a la consulta diciéndonos, ya no quiero reglar, quíteme la regla? Por último, sáqueme el útero, dimensión de lo que eso tiene, ¿no? Que se caiga de pronto en una formación o que de pronto está haciendo alguna actividad y tiene que suspender por el dolor. Entonces, la regla se convierte en una tortura y el decirles, vamos a suspender de repente como parte del tratamiento de la regla es lo mejor que le podemos decir a un adolescente. Obviamente la mamá se va a asustar y te va a hacer miles de preguntas, sobre todo si eso le va a traer algún problema en su vida futura, si va a poder tener hijos y todos los mitos que existen con respecto a los tratamientos hormonales. Bueno, ¿y cómo estamos en el país? El 11 de agosto del 2023 se promulgó en nuestro país la Ley 31868, que promueve el acceso al diagnóstico y tratamiento temprano de la endometriosis. El Congreso del Perú aprobó la ley que promueve el acceso al tratamiento temprano en endometriosis a fin de mejorar la salud de las mujeres en edad reproductiva, mitigar los efectos del dolor, contribuir con la salud emocional, psicológica y familiar y atenuar los impactos en la vida laboral y productiva. Todo paciente con dolor pélvico crónico, asociado o no a la menstruación o infertilidad, estamos obligados a hacer un descarte e iniciar el tratamiento de acuerdo al nivel de complejidad. Esta ley es reciente, aún está promulgándose el reglamento. En teoría suena bonito, ¿no? No sé si en otros países también cuentan con una ley sobre endometriosis, pero lamentablemente, como todo país en vías de desarrollo, tenemos otros problemas también. Tenemos muchas leyes sobre cáncer, sobre maltrato infantil, que suenan muy bonitos en el papel, pero que lamentablemente en la práctica se hace un poco difícil. Sobre todo porque estamos hablando de recursos que se van a tener que movilizar para este fin y que muchas veces no son administrados de la mejor manera. Pero ya tenemos una ley. ¿Qué quiere decir? Que próximamente, si es que no se aplica correctamente esta ley, somos plausibles de ser enjuiciados si es que no hacemos un diagnóstico adecuado, porque son pacientes que están protegidas por nuestra legislación peruana. Entonces, ya se nos complica un poco más. Se ha informado diversas prevalencias, 25, 38, 47% de poblaciones adolescentes con dolor pélvico sometidas a la laparoscopía. Y la prevalencia va a aumentar del 50 a 70% cuando se practicaron en pacientes cuyo tratamiento para el dolor fracasó. Se han reportado que 2/3 de las pacientes adultas comenzaron sus síntomas antes de los 20 años. Se ha documentado endometriosis sintomáticas antes de la menarquia o muy poco después. Entonces esos conceptos de que el adolescente no tiene endometriosis van cambiando. Se habla de una predisposición genética en un trabajo de 123 pacientes con endometriosis confirmadas histológicamente. Se habló de que era un porcentaje de 7 contra 1.
7 pacientes que tenían antecedentes de familiares directos en primer grado que tenían endometriosis. ¿Cuál es la distribución de los estadios en la adolescencia? Obviamente el 76% va a ser en los estadios iniciales, en los estadios 1 y 2, y solamente un 20% vamos a encontrar en estadios 3 y 4. Generalmente los estadios mayores van a estar asociados más a algún otro problema, de repente obstructivo, diagnosticado previamente. Y solamente un 15% corresponde a una endometriosis profunda del tabique rectoanal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del dolor pélvico en adolescentes? Obviamente el embarazo. ¿Cuántas veces también nos ha llegado pacientes, creo que a todos en algún momento, un dolor pélvico y resulta que es una gestación, una amenaza o hasta un parto? Apendicitis. Toda paciente adolescente con dolor pélvico debe ser, con diagnóstico de apendicitis, debe ser evaluada por el ginecólogo, porque no es raro que nos llamen de repente por alguna masa que se encontró durante una cirugía por apendicitis. Enfermedades inflamatorias pélvicas, anomalías mullerianas, hernias, enfermedades intestinales y los problemas psicosociales. Y aquí también una gran simuladora o una enfermedad muy común también es el síndrome disfórico premenstrual, que si bien es cierto, tiene una relación, podemos tener un síndrome disfórico premenstrual sin necesidad de tener una endometriosis, y que también se confunde mucho porque son niñas con mucho dolor, asociados también a cuadros ya más emocionales que incluso requieren tratamiento especializado. Las comorbilidades, bueno, ya se mencionaron: fibromialgia, problemas inmunológicos, síndrome miofascial, sensibilidad, esclerosis múltiple. ¿Cómo tratamos la dismenorrea? Bueno, el 98% de las adolescentes usan formas no farmacológicas de aliviar sus síntomas: compresas tibias, mates, ejercicio, reposo, dormir. Todas en algún momento tienen alguna técnica para disminuir el dolor. Pero 2/3 no van a responder al uso de anticonceptivos. Incluso, ¿qué hacemos con una adolescente que es alérgica a los AINES? Que en algún momento me ha tocado y que hemos tenido que de repente usar medicamentos como el tramadol, y a veces uno tiene cierto temor porque eso puede crear una dependencia. Estamos hablando de adolescentes y estamos hablando de un dolor que no lo vamos a solucionar en un mes, y que probablemente, si es que no reciben un tratamiento, lo va a tener durante toda su etapa reproductiva. La ecografía pélvica es buena para excluir posibilidad de un endometrioma, pero como sabemos es poco frecuente encontrar endometriomas en adolescentes. Y los marcadores como el CA125 no es útil en adolescentes porque rara vez van a tener estadios avanzados. La mayoría de veces vamos a tener estadios muy precoces y no nos va a servir de marcador. Podemos tener dolores secundarios, endometriosis, donde de repente el dolor va a ser más asociado hacia la parte posterior, de repente asociado a cuadros digestivos, asociado a urgencias urinarias, a problemas musculares, y esto va a llevar a la depresión y a la ansiedad. Recuerden que estamos con adolescentes que han venido de una etapa de encierro prolongado, que ya de por sí han salido muchas con tratamiento para depresión, para ansiedad. Y si a eso le asociamos que todos los meses van a tener que hacer una pausa en su vida, esta depresión y ansiedad va a aumentar. Entonces, lamentablemente, nuestras adolescentes víctimas del COVID están muy lastimadas emocionalmente. Bueno, también se habla de algunos hallazgos. Algunos estudios mencionan que las pacientes que tienen el cabello color rojo, o que tienen escoliosis, o que tienen nevos displásicos, van a tener mayor frecuencia de endometriosis. Bueno, como habíamos mencionado, el objetivo es aliviar el dolor, prevenir la progresión de la enfermedad para la fertilidad. Aquí voy a mencionar algunos puntos nada más, porque creo que la siguiente exposición habla sobre el tratamiento. Obviamente los AINES son de primera elección. ACOG apoya el uso empírico de AINES. Se puede asociar con un analgésico central, como el paracetamol, para aumentar la potencia. Se puede usar analgésicos opioides en aquellas pacientes que son
refractarias o que son alérgicas a todo tipo de AINES, incluyendo al paracetamol. Pero hay que tener mucho cuidado con este uso porque a veces yo he tenido pacientes que no sé si realmente les duele o puede ser una dependencia también este tipo de analgésicos. Y obviamente actualmente se propone el uso de métodos de largo plazo, ¿no? Como el SIU, los implantes subdérmicos. Los inhibidores de la aromatasa no están indicados en adolescentes. También existe neuromoduladores que se colocan en la zona sacra para disminuir el dolor. Si no tenemos cambios en el estado de ánimo, puede usar pregabalina, gabapentina. Y si tenemos cambios en el humor, como hemos hablado de depresión o ansiedad, podemos usar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Bueno, todas las asociaciones tienen su clasificación, la Asociación Mundial de Endometriosis, la Asociación de Medicina Reproductiva, el ESIAN, existen múltiples clasificaciones, se habla del TOP, y cada una tiene sus características y cada una tiene sus, digamos, ninguna engloba totalmente a todas. Bueno, el patrón de oro, la laparoscopía, se desconoce totalmente si mejora el pronóstico reproductivo de estas adolescentes. Porque yo estoy hablando que le voy a hacer una laparoscopía. Quedan 2 minutos, doctora. Ya, me apuro. A una adolescente de 12 que planea tener hijos a los 40. Entonces, no hay evidencia, cuando no tenemos evidencia de una lesión, tenemos que buscar en el fondo de saco posterior para descartar enfermedad microscópica. O sea, el hecho que entremos a una laparoscopía y no encontremos lesión, no significa que no tengamos una endometriosis. Tenemos que saber que existe la endometriosis microscópica, la endometriosis profunda, y siempre tratar de buscarla en el fondo de saco posterior. En el Hospital Infantil de Boston, por ejemplo, se encontró endometriosis microscópica en el 3% de las adolescentes. Bueno, todo intento de puntuación, de clasificación, es importante para ver la extensión y el impacto en los diversos aspectos. Y bueno, esto, por ejemplo, es una revisión de estudios sobre niñas con endometriosis severa de inicio precoz asociado a endometriosis y endometriomas. Y como podemos ver, no hablamos de porcentajes tan bajos. Por ejemplo, hablamos de 26 casos, 40 casos, 35 casos, 14 casos, 18 casos de endometriosis en series de adolescentes operadas en diversas partes del mundo. Entonces, estamos hablando que no es tan raro encontrar también casos de endometriomas. El consenso general de la endometriosis debe recibir tratamiento. Obviamente ya se ha hablado que la ablación ya no es un tratamiento de elección, controlar el dolor para suprimir la progresión de la enfermedad y tratar de que no progrese la enfermedad. Menos de 16 años, retardar la progresión y controlar el dolor. La hora también es importante porque a veces la paciente toma la pastilla a las 7, a las 8, a las 10, viene por spottings. Entonces, indicarle a la mamá que el tratamiento más que nada es para ella, que ella lo tiene que administrar. Eso decirle a un adolescente, toma la hora exacta, no lo va a hacer, porque ni siquiera se acuerdan de hacer la tarea, se van a acordar de tomar la pastilla todos los días a la misma hora. Bueno, este es un protocolo de evaluación del tratamiento de adolescentes con dolor pélvico. Los análogos no están indicados en menores de 16 años y si vamos a usar en mayores de 16 años con dolor pélvico podemos usar terapia continua. Y si tuviera necesidad de usar análogos, personalmente en mi experiencia una vez tuve que usar análogos por una adenomiosis severa, operamos la adenomiosis y había signos de endometriosis, una chica muy joven, hacer un HADBAC que se trata de dar pequeñas dosis de estrógeno para no desmineralizar el útero. Y actualmente los tratamientos con progesterona ya han de modernos que de todos modos no inhiben totalmente los estrógenos, por lo tanto son más seguros en adolescentes, ¿no? La vía vaginal resultaría ser más efectiva cuando hay lesiones rectovaginales. Entonces, como ya mencioné, se recomienda el uso de bajas dosis estrogénicas. Siempre va a ser ideal usar preparados con estradiol, valerato de estradiol.
ya que tienen menor potencia estrogénica que el etinilestradiol. Y el Dienojet es el que tiene propiedades más efectivas sobre la endometriosis y sobre los síntomas. Muy bien. La acción anovulatoria que se ha demostrado para el Desogestrel y el Inojet son ideales a las dosis recomendadas. Creo que es lo que actualmente se está utilizando en el manejo ambulatorio. Y bueno, muchas gracias y quiero compartir algunos puntos.